Buenos días, amigas y amigos del Círculo. Un día más aquí en el Círculo de Bellas Artes empezamos un programa que os gustará mucho, de entrevistas y de muchísima actualidad. Una actualidad que hoy yo diría no puede no empezar por la gran victoria del equipo español de fútbol en el Eurocopa el domingo. 2-1, una victoria clarísima, una victoria bonita sobre el equipo de Inglaterra y especialmente una victoria que nos ha llevado a todos los españoles en la calle, con la bandera, infundados de bandera de himno nacional. Y qué bonito es eso, ¿verdad? Y qué tal si nos durara un poquito más. Porque durante años hemos visto a la bandera utilizada como un instrumento político, como un instrumento casi perteneciente a algunos que se han hecho eco de la bandera solo como si fueran los defensores de la patria. Lo que ha demostrado estos días, estas victorias, estos campeones, que realmente la bandera nos une a todos, como todos los símbolos de un Estado, en España y en cualquier otro país. Por lo tanto, vamos a intentar mantenerlo y que nadie se adueñe de la bandera, porque la bandera no es de nadie, no es de ninguna ideología, la bandera y de todos los españoles. Esta diría que es la primera noticia fundamental de la semana. Pero otra noticia que a mí personalmente me ha alarmado bastante es en las últimas horas la que tiene que ver con Isabel García, la directora del Instituto de la Mujer. Una noticia que personalmente a mí no me gusta nada, porque lo que ha salido, que espero que sea una noticia falsa o un bulo o lo que sea, aunque parece que no, es que Isabel García con su mujer han tenido la asignación directa de 250.000 euros de 64 contratos directamente a dedo para montar puntos Violeta. La noticia es grave, sí, es muy grave, porque sabéis perfectamente que Isabel García ha tenido ya un pasado de muchas polémicas relacionadas especialmente con las personas trans. Sabemos perfectamente que era una persona que negaba la necesidad de la ley trans y LGTBI y en muchos tweets ha dicho muy claramente lo que pensaba de las personas trans. Por lo tanto, si realmente se demuestra que esta noticia es real, que ella y su mujer tuvieran montado uno de los chiringuitos que tanto han criticado la extrema derecha, espero honestamente que la ministra de Igualdad tome una decisión firme, directa e inmediata, porque esto no hace otra cosa que alimentar el clima de odio de algunas fuerzas políticas relacionado justamente con la violencia de género. Y no hace otra cosa que reafirmar lo que desafortunadamente nos dicen muchas encuestas, entre las cuales la del CISE, del cual demuestra que las nuevas generaciones en muchos casos se creen que realmente los hombres están discriminados en comparación con las mujeres, es decir, están negando la necesidad de una igualdad. Por lo tanto, espero que se aclare. Nada, con esto empezamos un día repleto de entrevistas. Bueno, uno de nuestros invitados de hoy es Juan Lobato, secretario general del PSOE de Madrid, con el cual, como podéis imaginar, vamos a hacer un repaso a la política madrileña importante. Y sabéis que la política madrileña da mucho, mucho, mucho de sí, porque todos los días tenemos alguna novedad, incluso alguna novedad a veces un poco, no sé si divertida, si sorprendente, si friki, podemos llamarla como queráis. Y yo, por supuesto, Juan, buenos días. Buenos días, un Hace placer, mucho que no te Alberto. veía, así que encantado de verte. Podemos Hola hacer, a ti y a todos, un placer estar podemos por aquí. hacer un pequeño resumen de estos 2 años que Sí. me parece que te pueden parecer una eternidad, porque anda que no han pasado 2 años, Pues sí. que no han pasado cosas en estos 2 años que llevas liderando el Partido Socialista Obrero Español en Madrid. Cuéntame un poco, hacemos un pequeño balance Bueno, y luego hablamos un poco de actualidad. ¿Qué yo balance creo, haces de yo creo estos que hay 2 años? secretarios generales, el propio, que han estado 20 años y les Sí, han pasado menos cosas que a mí sí, en 2, no tengo ninguna duda. porque han sido 2 años intensísimos, ¿no? Empezamos todo con esa repetición electoral que hubo de Sí, Ayuso post-pandemia y ese resultado tan grande que tuvo. A partir de ahí, pues cogimos el partido en el peor momento de su historia, en Madrid, con sí, un 16% en las elecciones, con unas encuestas que me dio Ferraz cuando entré de secretario general, que nos daba un 12,9% al PSOE en Madrid, y eso había que levantarlo. Y un partido tan grande como este, tan importante, pues había que recuperar sobre todo la ambición, ¿no? Yo creo que la ilusión, el brillo en los ojos, y nos pusimos a la tarea, ¿no? Y en estos 2 años, pues creo que hemos hecho un trabajo de reconstruir el partido, de generar ilusión,
hemos crecido mucho en afiliación, hemos pasado, por cierto, de ser los cuartos, la cuarta federación en España a ser la tercera, hemos adelantado al tercero, somos nosotros los terceros, y bueno, pues eso por un lado, y por otro lado el trabajo institucional, que el PSOE recuperara la iniciativa, el protagonismo y generar esa alternativa a Ayuso que creo que es tan fundamental, ¿no? Después de 30 años que haya regeneración democrática en Madrid. Y en medio de todo esto, elecciones, repeticiones de elecciones, elecciones en todos los territorios, europeas y tantas cosas como han pasado, ¿no? Todos los líos del liderazgo del PP, Ayuso cargándose a Casado, todo esto nos ha hecho, pues efectivamente, que estos 2 años hayan parecido muchos por todas las cosas que han pasado. Oye, ¿y qué te parece si hacemos un pequeño análisis de tu rival política, que es la señora Ayuso? ¿Qué te parece a ti, Ayuso? Cuéntame un poquito qué te parece su liderazgo, este fenómeno que parece que no tiene crisis, a pesar de todo lo que ha pasado, de los problemas relacionados con su novio, con el piso del novio y todo esto, parece que su éxito, su popularidad no decrecen, ¿o me equivoco? ¿Cuál es tu impresión de esto, visto que tú llevas 2 años viviéndolo de forma directa? ¿Has visto su auge? ¿Has visto su popularidad? ¿Has visto algún problema que ha tenido en el camino que pero ha ido superando? ¿Cómo definiría su liderazgo y su situación actual? Sí, pues está bien plantear las dos preguntas, ¿no? Su forma de ejercer la política, de liderar, ¿no? en el partido, ¿no? Yo creo que ha sido una figura que le importa muy poco el fondo, prácticamente nada. Yo las reuniones que tengo con ella tal, y digo, joder, que eres la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es que aquí tienes unas posibilidades de tocar unas palancas en educación, en oportunidades, en servicios públicos, en transporte, que es que a mucha gente la puedes hacer muy feliz con poner en marcha una serie de teclas fundamentales, ¿no? Pero eso no le interesa nada. Solo le interesa esta semana ver qué lío montamos o qué show o qué gran anuncio para luego no hacer nada. Es así constantemente. Todo comunicación y nada más que comunicación, ¿no? Es un poco como yo resumiría a lo que ella se dedica. Y además una comunicación dirigida siempre a confrontar, ¿no? Yo alguna vez la he dicho en la asamblea y sé que es una frase dura, aunque yo la digo creo que con respeto y educación, y es que nadie va a recordar a Ayuso por su gestión. Solo se la va a recordar por su odio y su enfrentamiento. Y a mí esto me da mucha rabia, porque Madrid es una región magnífica, que es un cañón, que podría ir magníficamente y que hay cosas que nos estamos perdiendo precisamente porque se centra solo en confrontar y en atacar en vez de en proponer, ¿no? Pero Entonces, le funciona, ¿no? Parece. sí, pues esa es la segunda parte de la Claro. pregunta, ¿no? La primera es decir, oye, ¿qué tipo de liderazgo este? ¿Qué pasa con ese tipo de liderazgo que es muy espumoso? Que claro, en el corto plazo es muy atractivo porque es, oye, pues con 2 ovarios, con tal, estas cosas que se dicen, pero luego van pasando los meses y no hay proyectos, no hay nada, no ves que quede nada. Fíjate que las últimas elecciones, respondiendo a esta segunda pregunta, la sensación que hay es que Ayuso subió muchísimo. En realidad, el PSOE le recortó 50.000 votos a Ayuso y Ayuso bajó en esas elecciones. Nosotros fuimos el partido que más subió y le conseguimos recortar esos 50.000 votos. Ojalá hubieran sido muchos más, evidentemente, y para mí fue una frustración el resultado. Pero hay una imagen como si ella fuera creciendo, y no. Ella tuvo un muy buen resultado en 2021, pero en 2023 bajó. Sacó más diputados porque no entró Podemos, y entonces esos diputados de Podemos se repartieron. Fíjate las encuestas de los últimos 4 o 5 meses. El panel que hace electomanía mensual en cada territorio le da que ella baja entre 7 y 9 escaños y casi todos los sube el PSOE y uno lo sube Vox, ¿no? O sea que yo creo que precisamente en este año de trabajo y en esta evolución que está viendo, pues se va viendo algún fruto. Claro que cuesta, porque después de 30 años sin gobernar, Eusebio, esto es muy difícil. Pero por eso hay que tener constancia, coherencia y ese hambre y ese brillo en los ojos que creo que nos faltó en alguna etapa. Me hago eco de las dos preocupaciones que tenemos los madrileños, ¿vale? En la calle, no solo yo creo que son preocupaciones compartidas, ¿no? con la mayoría de los ciudadanos de esta comunidad. Educación y sanidad. Me gustaría que me dieras tu foto de cómo está funcionando, de lo que se está haciendo con la sanidad en esta región. Pues mira, son las dos principales competencias que tienen las comunidades autónomas y también Madrid, por supuesto, ¿no? Y en este caso, pues Madrid yo creo que tiene un potencial mucho mayor. De hecho, somos la última región de toda España en inversión tanto en educación como en sanidad. ¿Qué ha pasado en sanidad desde que Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid? Pues varios datos muy simples. Cuando entró Ayuso había 600.000 personas en listas de espera, que no eran pocas. Hoy hay 1 millón de personas en listas de espera. Cuando entró Ayuso llevábamos 30 años
con nuestras urgencias de toda la vida de Dios en nuestros centros de salud perfectamente funcionando. Desde que está Ayuso hay casi 800.000 familias sin urgencia en sus centros de salud, que les pasa algo por la noche a sus hijos y no pueden ir al centro de salud, se tienen que ir a un hospital muchas veces a 40, 45, 50 minutos de su casa, ¿no? Eso en sanidad. ¿Y en educación qué está pasando? ¿Y por qué está pasando esto en sanidad? Para seguir un poco. Pues está pasando esto en sanidad porque Ayuso toma la decisión de recortar absolutamente la inversión en sanidad pública. Está creciendo, es verdad, el gasto en sanidad privada, en ese modelo que tienen de privatización del sistema, pero la financiación del sistema público de salud baja. Es que somos los últimos de toda España, en Madrid, donde menos invertimos. Yo no digo que tengamos que ser los primeros en un año, pero por lo menos que intentemos estar a mitad de la tabla y con eso y tengamos lo estáis recursos. denunciando suficientemente, porque la impresión es verdad que ha habido en Madrid un periodo de grandes manifestaciones, de gente en la calle, de enfermeros, médicos, de toda la sanidad en la calle, pero hace mucho que parece que la cosa se ha diluido un poquito, ¿no? Que hay menos ruido en la calle. Sí, es verdad que hubo grandes manifestaciones cuando los propios médicos convocaron varias después de la huelgas pandemia. y eso generó un volumen. Hubo una manifestación hace un par de meses y es verdad que no tuvo nada que ver el volumen de movilización no fue multitudinaria con lo que hubo hace año y medio cuando las grandes movilizaciones. Nosotros estamos denunciando en la Asamblea, pero no solo denunciando, Euprepio. A mí me obsesiona mucho que además de criticar, oye, que está muy bien dar los datos de lo mal que va la sanidad, pero sobre todo me preocupa que el PSOE ofrezca una alternativa seria y solvente. Y yo hice una propuesta hace ya año y medio de un pacto por la salud que incluía el alcanzar un acuerdo. Fíjate, que nos pusiéramos de acuerdo los políticos madrileños sobre si creemos que en una región como Madrid merecemos que nadie tarde más de 3 días en ser atendido en la atención primaria, más de 3 semanas en hacerse una prueba diagnóstica, ni más de 3 meses en ser operado. ¿No podemos de verdad llegar a un consenso con esto que planteo? ¿Y a esta propuesta cuál fue la respuesta? Cero respuesta. Y le mandé una carta a Isabel Díaz Ayuso. ¿Cuáles son los tiempos de espera en este momento para un diagnóstico de algo, de algo importante, grave? Casi todos los días me mandan, o por Twitter o por Instagram, o directamente por WhatsApp, alguna cita, el pantallazo típico de que te llega el mensaje de seguridad. Sí, ¿Tiene que te usted citan en su 2 meses, cita? 3 meses. Exactamente. O en 2025. Ya muchísimos de los que me llegan para 2025. Una resonancia magnética, tal. Pero casos también de pruebas oncológicas que tuvimos. Recuerdo un caso que Félix, un vecino de Parla, que tuvo un dolor en un riñón y dijeron, oye, puede ser un cáncer, vamos a hacer una prueba. Es que le dieron para 8 meses la resonancia magnética. Dime una cosa, ahora para hablar a los ciudadanos, ¿qué tiene que hacer un ciudadano cuando una prueba diagnóstica por un cáncer o un posible cáncer se te den una cita a meses vista? ¿Qué tiene que hacer un ciudadano? Pues desde luego protestar. Y protestar una queja o denunciar, porque no es lo mismo. Bueno, primero ¿Se puede denunciar? Primero denunciar dentro del sistema sanitario, que tiene un cauce determinado y está claro. Y te digo una cosa, también hay mucha gente que me escribe, y esto ya me parece tremendo, que me dice, me dieron cita para 8 meses, he llamado, he montado un pollo, he presentado un escrito y me han llamado que me lo hacen en 15 días. Y dice, pero bueno, o sea, que el sistema... Sí, a mí me ha pasado también. ¿no? Sí, pues, me lo pasa que luego me dice que monto pollo, pero yo sí que monto pollo, claro, pues, evidentemente. Pero que un servicio público y la atención que se da a los ciudadanos en Madrid dependa de que, oye, de que un ciudadano monte un pollo, no monte un pollo, no puede sí. ser. Porque habrá gente como tú, oye, que dice... No, pero el 90%, la mayoría de la gente no lo monta y espera de una forma, además, desafortunadamente, mucha gente de forma pasiva, ¿no? Es que casi me parece hasta contraproducente que montando el pollo te den la cita en 2 Hombre, semanas evidentemente, en vez de en 8 meses. Es indignante. Es indignante. Es bastante indignante. Y dime una cosa, hablamos un poco de la educación, en cambio. Dame, como has hecho por la sanidad, una foto también de cómo está funcionando ahora. A mí la educación, el propio, me parece la prioridad absoluta. O sea, la sanidad es urgente, es verdad. Pero la educación, la prioridad, es lo que va a definir cómo somos en 15 años. Y sobre todo, desde el punto de vista de mi ideología y mis valores, que es que todo el mundo tenga todas las oportunidades del mundo, la clave está en la educación. Y ahora mismo en Madrid tenemos 2 problemas. Uno de tipo social, es decir, ¿tienen los jóvenes las oportunidades para crecer profesionalmente, sí o no? Y la respuesta es que en Madrid hay 33.000 jóvenes este último curso que han querido hacer formación profesional, que para mí es la clave de la educación de futuro, y se han quedado sin plaza. Pero que han echado su matrícula. 33.000. ¿Y qué hacen? Pues buscarse la vida, o buscarse una privada y pagar lo que cueste la privada, pero del sistema público de formación profesional, 33.000 que han echado su matrícula. O sea, rellenado Paquito Pérez, tal, DNI, no sé qué. Aquí está mi matrícula, 33.000 sin plaza. Esto es un disparate. Pero no solo para ellos.
no solo un disparate social, es un disparate económico. Es que Madrid es una región y yo me hincho a reunirme con empresas pequeñas, medianas y grandes y también IBEX todas las semanas. Y todos me dicen lo mismo, que no tienen jóvenes formados para cubrir los puestos de trabajo que ofertan. Y dices, joder, o sea que en Madrid, el año pasado, 2023, el paro juvenil por encima de la media, 33.000 jóvenes que quieren formarse y no les dejamos, y las empresas diciéndome que no encuentran jóvenes. Esto es un disparate. Es decir, que económicamente y desde el punto de vista de la apuesta de región, también el que Madrid esté abandonando la educación pública, que estemos desplomando la financiación de las universidades públicas. El otro día salía la noticia del 30% de desplome en la Complutense. Es que eso es la clave del futuro de Madrid. Si es que estamos hablando de eso. Entonces, oye, por valores, por igualdad de oportunidades, por lo que necesitan los jóvenes en Madrid, pero también por modelo económico y por desarrollo económico en Madrid. Dime una cosa, hace pocos días se ha acabado el orgullo. ¿Qué balances habéis hecho vosotros del orgullo de este año? Sí, bueno, primero, es un lujo. O sea, es un lujo que Madrid como región, como ciudad, tenga este impulso, esta vitalidad, esta reivindicación. Esto es una joya. O sea, que esto se viva en Madrid cada año me parece ejemplar, ¿no? Y estoy súper orgulloso de ser madrileño y de que aquí tengamos este hito que tenemos, que es el orgullo, ¿no? Desde hace muchos años, y que mantengamos ese espíritu reivindicativo. Me da rabia, por contraste, que Madrid sea la primera región de Europa en la que se esté planteando, como está planteando la señora Ayuso, el retroceder en derechos LGTBI. Pero ¿qué clase de mensaje? Sí, de hecho se queja que tengamos un mes de la diversidad. Bueno, que además no es una decisión ni de España ni de nadie. Esto a nivel internacional, junio es el mes de la diversidad. Exactamente, exactamente. O sea, me parece un mensaje absolutamente contradictorio con lo que es Madrid, que es una región moderna, abierta, diversa, plural, solidaria, generosa, y que estemos lanzando el mensaje a Europa y al mundo de que en Madrid, en vez de ir avanzando, vamos marcha atrás. Estas leyes que aprobaron a finales del año pasado, creo que fue el día de la Lotería de Navidad, fíjate. Efectivamente, el día un bonito regalo, exacto, para los trans y para las personas LGTBI, efectivamente. Yo creo que va totalmente en contra de lo que debe ser la imagen y sobre todo de lo que es la realidad de Madrid. Desde tu punto de vista, la financiación de Madrid, tú has defendido constantemente la financiación singular, ¿no?, que tiene Madrid como capital y como comunidad. ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría que se financiara la comunidad? Sí, pues me encanta el debate, porque además profesionalmente en mi área, soy técnico de acción del Estado y es lo que he trabajado en mi carrera profesional, y me encanta el debate sobre la financiación autonómica, ¿no? Y yo creo que hay que tener en cuenta las singularidades, claro. Si de lo que estamos hablando es de que la gente paga sus impuestos, las personas, las empresas, y en esa bolsa común, ¿cómo vamos a distribuirla? Pues oye, habrá que tener en cuenta la singularidad de cada uno. Claro, que en Castilla y León, que son pueblos enanos, todos sepan, pues para prestar servicios públicos allí, no es como en Madrid, es que cuesta mucho tener un centro de salud en cada pueblecito de Castilla y León. Habrá que tenerlo en cuenta, ¿no? O otras comunidades que tienen un envejecimiento de población muy alto, pues todo eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, yo creo que aquí la clave, Eupepio, para que no haya populismo ni gente como Ayuso que hace un discurso de no, yo bajo los impuestos al 0,2% de la población, que son los grandes multimillonarios, les perdono 1.200 millones al año y al día siguiente me voy, papá Estado, dame más dinerito. Hombre, no, un poquito de seriedad. Por eso yo propongo que el sistema de financiación autonómica incluya la corresponsabilidad fiscal que ya existe en el sistema de financiación de los ayuntamientos. Es decir, si usted cree que necesita más recursos y decide subir sus impuestos para tener más recursos para infraestructuras, para servicios públicos, yo, Estado, le doy a usted todavía más, porque soy consciente de su esfuerzo. Ahora, si usted me baja los impuestos porque me está diciendo que no necesita más servicios públicos ni más infraestructura, usted verá para lo que le han votado. Pero si usted dice eso, yo no le doy más recursos. Eso es lo que necesita el sistema de financiación. Y se acaba el populismo de Ayuso, de dedicarse todos los días a jugar de una forma hipócrita con la financiación autonómica, ¿no? Yo creo que esa es mi propuesta y ojalá vaya por ahí. Y dime una cosa, ¿cómo has vivido el último, no sé cómo llamarlo ya, no sé si escándalo, fricada, no tengo una definición clara sobre Nacho Cano, este productor que ha sido, como sabes, detenido y que pues estamos esperando que se investigue lo que ha hecho con estos trabajadores, ¿no? Sí. Que supuestamente él ha dicho que eran becarios y que, en fin, que ha sido detenido porque, según la policía que ha llamado a Nacho Cano en rueda de prensa criminal,
eran ilegales o estaban contratados de forma irregular. Sí, yo separaría dos planos. Uno, primero, oye, lo que pueda ser lo que haya cometido de irregular o de delito Nacho Cano, y eso ojalá se investigue y ojalá la policía y el sistema judicial, si hay delito, lo persigan y condenen a lo que hay que condenar a Nacho Cano o a quienes sean los responsables de esas decisiones. Me parece absolutamente impresentable que se cuestione de esa manera instituciones como es la policía de este país. Pero luego hay un segundo plano, y es el tema de la reacción de Ayuso. Es que es como si Ayuso fuera el centro del universo. O sea, cualquier cosa que le pase al portero de su bloque de pisos, al frutero donde compra la fruta, o al vecino de enfrente, o a su prima, o a su Es tal, un ataque a es un ella. ataque a ella. No, oiga, no, usted no es el centro del mundo. Y que si alguien ha cometido un posible delito, sea o no de su entorno, habrá que perseguirlo, y para eso está la policía y la justicia. Lo que tiene que hacer Ayuso es respetar a la policía y a la justicia. Porque es muy serio que un representante institucional como toda una presidenta de la Comunidad de Madrid esté poniendo en tela de juicio a la policía y a las fuerzas de seguridad de este país, ¿no? Y yo eso sí que, desde luego, lo recrimino absolutamente, y me parece vergonzoso que utilice esos términos y que, bueno, pues se haga ella como la víctima de algo que no tiene que ver con ella. ¿Pero qué tendrá que ver cómo Nacho Cano contrata a sus trabajadores con ella? Oiga, él sabrá lo que hace, y para eso está la policía y la justicia, y usted dedíquese a la sanidad y a la educación, que las Bueno, tiene él abandonadas. también ha tenido la rueda de prensa, parecía Rubiales, ¿no? Un poquito Está muy bien endiosado, esa comparación. con un ego, vamos, le salía casi un halo de santidad o algo parecido. Antes hemos hablado del liderazgo de Ayuso, con el fenómeno social de los Ayusers. Vamos a tener un fenómeno social de los Lobaters o Lobators o cómo llamarlo. Cuéntame un poquito cómo eres tú, para que los que no te conozcan bien. Me encanta, Eufemio, porque fíjate, en los últimos... Claro, porque tendrás que buscar un club de fan tú también, tan ¿sabe, grande por lo menos como los sabe lo Ayusers. que está pasando en estos últimos meses? Es verdad que hasta las elecciones autonómicas... A mí me nombraron candidato 9 meses antes de las elecciones autonómicas, y en mitad de todo el clima electoral. Entonces, bueno, pues era muy difícil en ese momento tener una visibilidad, ¿no? Pero después de las elecciones, la verdad que me están invitando a todas las televisiones, programas de radio, muy curiosos, como hoy. Estoy aquí encantado, ¿no? También en este tono un poco más personal. Y entonces ahora, pues el grado de conocimiento ha crecido mucho, y por la calle, en los bares, en restaurantes, me saluda mucha gente, se hacen fotos, todas estas cosas, ¿no? Y me hace mucha gracia. Y te voy a decir que me siento orgulloso de que las dos cosas que más me dicen, una es: hombre, usted es el político educado. Digo, fíjate. Oye, ¿cómo identifican? Porque es verdad que yo no insulto. O sea, puedo ser muy contundente y decir cosas como las que decía antes, señora, y a usted se la va a recordar por su odio, pero no la voy a insultar. Le explico lo que creo que es la realidad. Y la otra cosa que me dicen es: usted es un político que dice cosas. Que dice cosas. Fíjate qué concepto tendrá de la política. La de la política, claro. De que se habla con frases vagas, muy bonitas, tal, pero nadie hace propuestas, ni dice cosas, ¿no? Entonces, oye, pues orgulloso, contento, y, hombre, vengo acostumbrado a la política local, donde te conoce todo el mundo en tu municipio porque eres el alcalde. Señor Soto de Real. ¿Cuántos años estuviste de alcalde? Estuve 2 legislaturas. Dos legislaturas, sí. Muy exitosas. Sí, la verdad que lo disfruté mucho y tuvimos un apoyo. La primera vez ganamos por 11 votos, ¿eh? Por 11 votos de 10.000 habitantes. Y la segunda arrasamos y triplicamos al PP en votos, y la gente lo valoró muy bien, la gestión que hicimos. Pero es verdad que ahí estás acostumbrado a estar siempre rodeado por gente que te conoce, entonces eso ya lo llevamos de serie. Pero yo muy agradecido. Y además la gente es muy cariñosa. Si es que no... Oye, pero así se puede llegar a gobernar. Es decir, la pregunta, y estoy de acuerdo contigo, además se nota, tu tono es lo que es, incluso en la asamblea cuando estás muy enfadado, cuesta escucharte un insulto. Digamos que no eres de insultar. Sin embargo, vivimos en un momento en el cual la política es crispación, la política es insulto, es populismo, es demagogia, en fin. Vivimos un momento muy revuelto de la política, donde las palabras gruesas, ¿no? Hacen parte del lenguaje casi tradicional o normal. ¿Se puede llegar a gobernar con un lenguaje, en cambio, educado, empático y vacío de insultos? No hay otro lleno camino. De propuestas. Yo creo que no hay otro camino, y más en Madrid. Y te diré por qué. Primero, porque hay que entender a tu rival. Y Ayuso es una provocadora. Ayuso es constantemente intentar que el resto entremos al trapo, que bajemos al barro. Eso es lo que ella quiere. Entonces, si yo en la sesión de control, cuando ella está todo el rato intentando que yo la insulte, porque sabe que si yo la insulto, ella me insulta por 3 y me tumba, porque tiene esa capacidad que el resto no la tenemos. Entonces, si todos entendiéramos que la estrategia de Ayuso es provocar,
y no entráramos al trapo, desnudaríamos muy mucho lo que es como presidenta, que es simplemente una provocadora que genera odio, crispación y enfrentamiento, en vez de gestionar las oportunidades de la gente a través de la educación o la seguridad de las familias a través de la sanidad. Por eso creo que es la única vía. Pero tienes que admitir que a nivel nacional esta actitud de Ayuso le viene estupendamente al gobierno, porque ha entrado al trapo. Anda que no ha entrado al trapo con Milei, con todo. Que cada vez que provoca Ayuso, que va a por Sánchez, como sabes perfectamente, ni lo oculta, evidentemente, desde el gobierno aprovecha la oportunidad. Sobre todo porque Ayuso a quien genera problemas es a Feijóo. Feijóo, que era una persona, oye, que parecía, sí, no digo moderada, tal, un gestor, ordenadito, entendía la España diversa, todas estas cosas. En cuanto Ayuso le dijo, agachó la cabeza y empezó a volverse un macarra. Es así. Entonces, pues es verdad que al PSOE, tener un Feijóo que está tan desnortado, que unos días dice que la inmigración son ocupas y bandoleros y que tal, pues oye, pues esto efectivamente al PP le hace mucho daño que Ayuso haya anulado absolutamente la personalidad de Feijóo y le haya convertido pues en un tipo que ahora se mimetiza con los ultras, ¿no? Y eso, pues es verdad que en términos de política nacional, yo creo que le hace daño al PP. Oye, cuéntame un poquito estrategia para llegar a gobernar Madrid. Pues es muy clara, Euprepio. Se trata de que entiendan los ciudadanos que Madrid es un cañón, que en Madrid todo va muy bien, salvo lo que depende de Ayuso, la educación, la sanidad, y sobre todo que entiendan que después de 30 años hace falta oxígeno, regeneración democrática. Y eso pasa porque hay un partido enfrente con ambición, con ilusión, ese brillo en los ojos que te decía antes. Eso se nota. Eso o lo tienes o no lo tienes. O tienes la comunidad en la cabeza y sabes lo que quieres y por qué, o no. Y luego tener alianzas. Yo me hincho a reuniones todas las semanas con organizaciones, colectivos. He estado reunido con colectivos de vivienda, defensa de la vivienda, con empresas, con autónomos. O sea, en Madrid hay 1.200.000 pensionistas. En Madrid hay 300.000 pequeñas, medianas empresas que generan el 50% del empleo en la Comunidad de Madrid. Pues eso tiene que ser público el Partido Socialista. Explicarles que en Madrid nos estamos perdiendo muchas cosas por no tocar esas teclas que para una región como Madrid, pues claro que se pueden tocar con la educación, como estamos hablando, con la sanidad, el modelo económico, aspirar a algo en Madrid. No sabemos si Madrid quiere ser Eurovegas, si quiere ser el Madrid de las cañas, de la Fórmula 1. Hombre, que Madrid pueda aspirar a ser una región referente en el mundo en los sectores de valor añadido de futuro, digitalización, innovación, economía del conocimiento, productiva. Pero para eso hay que apostar y por tocar las palancas con las competencias de Madrid, especialmente en educación, en industria. Y eso no se está haciendo, ¿no? Y yo creo que la estrategia pasa por eso, por patearte el territorio explicando esto, patearte los sectores sociales generando alianzas con actores clave en Madrid, que los hay, que estamos teniendo muy buena receptividad, y luego que nos echéis una mano en los medios de comunicación dándonos voz para explicar con claridad qué es lo que creemos que debe Bueno, aquí estás y además ahora tienes un minuto de oro para dirigirte a todos los madrileños y contarle un poco pues, lo que te apetezca. Qué bueno. Pues oye, lo primero, un placer. Encantado de estar aquí con Euprepio, que es un maestro de la comunicación, un crack. Y yo explicaros que tenemos mucha ilusión, mucha fuerza y mucha energía para que Madrid aproveche esas oportunidades que tiene y que no se están tocando. ¿Por qué tenemos jóvenes que quieren estudiar y no pueden? ¿Por qué tenemos jóvenes que quieren emanciparse y no tienen oportunidad porque la vivienda en Madrid es un infierno? Pues en eso es en lo que estamos los socialistas. Y esto, claro que va a costar trabajo y claro que necesita ayuda. Y por eso os pido que confiéis en que después de 30 años hay otra forma. Y es bueno que entre oxígeno en la política, nuevas ideas, nuevas energías. Así que vamos a por todas en Madrid. Pues muchas gracias, Juan. Pues un placer, Euprepio. Encantado. Bueno, después de esta entrevista a Juan Lobado, vamos a dejar un poco la política, pero no el compromiso social, que sabéis es algo de lo que más me interesa hablar siempre en este programa. Y además hoy lo hacemos con un gran escritor, un guionista, un periodista fantástico, que ha hecho unas obras muy interesantes. Y la última tenemos aquí, la podéis ver aquí en pantalla, que es Los Elegidos. ¿Qué tal, Nando? Muy bien. Nando López, que además
nos hablará de esta obra, pero a mí me interesa mucho que nos hable también de otra obra ya traducida al italiano, Sí, que es ya serie de televisión, sí, no solo en A3 Media, donde la podéis ver todavía, sí. pero también en la RAI, una obra que ganó un premio Nadal. Bueno, fue finalista, fue Finalista. casi, Ah, casi, bueno, te he pero dado un es premio. curioso premio porque es el no premio más importante que me han dado. Pues fantástico, fantástico entonces. Un no premio, pero de Pero una obra casi, muy sí, bonita, sí, sí. además donde tú te has involucrado Mm, de una forma extraordinaria también en la producción de las series y por ujú. lo tanto un gran éxito que demuestra que además lo que tú escribes es magnífico también Bueno, muchas gracias. las imágenes. ¿De Muchas qué prefieres gracias. que hablamos primero? Como ¿La edad quieras. de la ira o Pues lo que empezamos quieras porque directamente están, por los pues elegidos? como quieras su propio porque están muy relacionadas, así que por donde quieras, en las Venga, dos hay muchos temas en empezamos por común. la edad de la ira. Además, Sí. aquí tengo tu versión en español y Sí, la versión en en italiano. italiano. Cuéntame un poquito por qué la edad de la ira. Pues yo ¿Qué escribí, es? pues ¿Por ¿qué qué es la edad de tanta la ira? ira? Pues la edad de la ira es la violencia que nos rodea a tantos niveles y que ahora ha vuelto a repuntar. Yo escribí ese libro cuando todavía era profesor, yo fui profesor 10 años, hacía 9 que no, que me dedico solo a la literatura, y al llegar a las aulas me llamó la atención la cantidad de violencia, particularmente machista y homófoba, que vivían muchos de mis alumnos y de mis alumnas. Y yo empecé a escribir esa novela para denunciar que esa homofobia y ese machismo están existiendo y llevan existiendo demasiado tiempo y a veces fingimos no verlo. Ahora estamos viendo ese repunte, ¿no? Con este auge de la ultraderecha, del neofascismo, cómo eso está saliendo a la luz aún más, ¿no? Y yo escribí ese libro desde ahí, desde la reivindicación de todo lo que queda por hacer, de toda la adolescencia que necesita que le tendamos la mano y que les ayudemos a caminar hacia la visibilidad, hacia el quererse, hacia el no temer ser quienes son, ¿no? Y es un libro que se ha convertido, pues, para muchas personas en algo muy especial y que la verdad es que luego fue obra de teatro, serie de televisión y sí, ahora acaba de salir en Italia a raíz del estreno en Sí. la RAI y a mí no deja de traerme alegrías, sobre todo mensajes de gente que por un lado ha decidido ser visible, cosa que me alegra a través de la lectura en gente más joven, pero también he dado con gente que ha decidido ser profesora o profesor porque ha leído el A libro. raíz del libro. Y Exactamente. dime una cosa, en estos años que tú Sí, dedicaste a la educación, luego me sí, gustaría saber por qué lo dejaste, que entiendo que la pasión sí. por escribir, de escritor, me parece importantísimo, pero también Sí, sí, sí. sé que eres, que seguro que has sido un gran profesor. Bueno, se ha intentado. Por qué crees que Sí. hay tanta ira? Bueno, hay tanta ira porque al final hay unos privilegios que mucha gente que no quiere perder, hay un pensamiento, creo, por desgracia, ultraconservador, que también tiene que ver con una religión llevada y vivida desde el fanatismo, ¿no? No la religión Ujú. vivida desde la fe individual, que es algo que respeto, sino esa religión coercitiva, ¿no? Que lleva impregnando nuestra vida política tantas décadas, ¿no? E incluso siglos, si nos ponemos con una mirada histórica más hacia Sin lo duda. lejos. Y esa ira está viéndose ahora mismo legitimada por quienes desde sus tribunas políticas o mediáticas la exacerban y además crean discursos, ¿no? Con los que justifican que esa violencia se ejerza contra cualquier minoría, contra cualquier forma de diversidad y contra cualquier discurso que atente contra esos privilegios que han conquistado a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces yo creo ahí que la cultura, y quizá por eso hago libros como estos, también tiene el papel de mancharse, de hablar de estos temas, de ponerlos sobre la mesa y de servir de revulsivo, ¿no? Hoy mismo me llegaba la edición número 17 de esa novela. Realmente que un libro tenga una vida tan larga, para mí también quiere decir que hay mucha gente que lo ve como un aliado, no solo como una obra de ficción que les emociona, sino también que encuentran en ese libro un refugio o incluso un instrumento para intentar cambiar las Además, tú cosas, ¿no? dices una cosa que a mí me encanta y con la cual estoy absolutamente de acuerdo trabajando en los medios, que es que el silencio no es una opción, no Eso es una nunca. alternativa. No, porque el silencio también es un posicionamiento. Cuando te callas, estás omitiendo y entonces también estás dando la razón a ciertos tipos de discursos, ¿no? Cuando alguien dice que no se va a implicar en ciertos temas, para mí lo que está haciendo es implicarse desde el lado contrario, ¿no? Por Y supuesto. creo que hay, y Es hay, aceptarlos. exactamente, y hay cuestiones que no admiten la equidistancia. Los derechos humanos no admiten la Nunca. equidistancia. Y cuando hablamos de derechos LGTBI, de derechos feministas, que son yo creo que dos de las claves de mi obra literaria, a través a veces de lo histórico como en Los elegidos, a veces lo Mm. contemporáneo como en La de la ira, lo que estoy hablando es precisamente de eso, de que es que entre los derechos humanos no cabe ni la equidistancia ni el discurso falso de la opinión, no son opinables, son defendibles, nada más que eso, ¿no? Pero no Que podemos no se opinar sobre opina esos sobre derechos. derechos humanos, Efectivamente, se lucha por los efectivamente. derechos. Y dime una cosa, Nando, desde tu punto de vista, ¿qué culpa tenemos los que sí nos callamos? ¿Qué estamos haciendo mal
los activistas o las Ujú. personas que claramente se defienden los derechos humanos, ¿en qué nos estamos equivocando? Porque es inevitable Sí, ver que las fuerzas del odio, el están odio avanzando. aumenta, lo que es la homofobia, incluso la violencia de género no para. ¿En qué nos estamos equivocando? ¿Cuál es el error que estamos cometiendo los que sí Yo defendemos no lo los sé. derechos Quiero decir, a humanos? mí me resulta difícil hablar de errores porque creo que quienes los defendemos intentamos hacerlo lo mejor posible. Pero Mm. quizá hay dos cosas en las que podríamos trabajar más. Una es clarificar el discurso. Creo que a veces nuestro discurso no llega a toda la gente que debería llegar y a veces hablamos para quienes ya piensan como nosotros y eso es un Es verdad, problema. Tenemos que hacer un discurso que llegue sobre todo a la gente más joven más de una manera más didáctico. directa y sobre todo que les implique, que se den cuenta de que la defensa de esos derechos es la defensa de su propia libertad, de su propia convivencia, de su propio bienestar. Y lo segundo es que creo que compramos inmediatamente siempre el discurso ultra, es decir, entramos en todas y cada una de las polémicas que nos plantean. Entonces la agenda de nuestra conversación la marca el odio. Y creo que deberíamos marcarla al revés. Yo a veces tengo la sensación de que hablamos en contra de y deberíamos hablar a favor de. O sea, creo que Mm. deberíamos buscar el modo de unir nuestras Para que voces. centre todos los debates en nuestro Sí, discurso y no el guiar, discurso del odio. sí, no ir Mm. a colación de lo que nos están diciendo. Es verdad que es difícil no entrar, ¿no? Con semejantes barbaridades como escuchamos, pero buscar el otro punto y liderar el diálogo. Creo que, bueno, espacios como este, ¿no? O sea, buscar también los medios para llegar desde muchos Que los hay, entornos. pocos Pero, menos pero, los de es- los que pero, debería pero lo haber. sois, ¿no? Que También. la polémica Exacto, siempre exacto, interesa mucho más que hablar desde la proactividad, ¿no? exacto. A favor de los derechos humanos que no deberían defenderse, sencillamente son lo que son. Dime una cosa, saliendo un poco del tema de tu libro, luego volvemos y Sí, hablamos de los elegidos. sí. Me gustaría saber si de alguna forma has escuchado las últimas noticias relacionadas con la directora del Instituto de la Mujer. Sé que ha salido una noticia Sí. relacionada con 64 contratos asignados a dedo prácticamente, de fondos públicos evidentemente, a favor Mm. de Punto Violeta, pero de su empresa y de su pareja, la cual ella no lo ha negado, ha dicho que sencillamente que su pareja tiene que trabajar. ¿Qué opinas de esta noticia que a mí personalmente, además de toda la polémica que tiene, como sabes, Isabel García por haber negado la necesidad de una ley trans y Mm. LGTBI, de haber puesto unos tweets bastante desafortunados Mm. para mí, por lo menos en relación a las personas trans? ¿Qué opinas de esta noticia? ¿Y Bueno, qué efecto tiene en una situación en la cual justamente los que usan el odio como arma política, atacan los sí. chiringuitos LGTBI, los chiringuitos feministas, etc. Sí, yo creo que es muy grave el uso del dinero público de una manera fraudulenta, ¿no? Y creo que es algo en lo que debemos ser exquisitos en la gestión y creo muchísimo, ¿no? En los servicios públicos, en la defensa de lo público. Yo como profesor era parte de la pública. Entonces, realmente me duele muchísimo que esto ocurra y que ocurra de parte de aquellas personas que supuestamente defienden lo contrario. También es verdad que en mi caso es que hay una diferencia brutal con esta señora desde el principio porque yo soy un clarísimo defensor de esa ley trans, de los derechos de las personas trans. Me parece que alguien que no acepta y no entiende y no acoge la existencia y la identidad de las personas trans ya no está demostrando una capacidad suficiente para un puesto así, ¿no? Y a mí ahora mismo esta oleada transfoba que se está viviendo me preocupa mucho. Yo trabajo, antes me preguntabas por las aulas, yo dejé las aulas porque era imposible compaginarlo, por una cuestión de tiempo, básicamente. Claro. Pero hago entre 150 a 200 encuentros en institutos de todo el país y de otros países. Es más, ahora en octubre será en Palermo. O sea, Italia me trae cosas muy buenas últimamente, Bueno. con jóvenes, donde hablamos de mis libros. El daño que están sufriendo los y les menores trans por culpa de polémicas como las que crean tweets como los de esta señora es terrible. Y el número de menores trans con ideación suicida por culpa de ese odio es alarmante. Entonces, a mí me parece que quienes ostentan cargos públicos, uno, en la gestión económica deberían, por supuesto, ser absolutamente legales siempre y honestos, Sin pero luego duda. además también medir muchísimo sus palabras y no creo que alguien que no acepta la identidad ajena y la alteridad esté Puede capacitada. estar en un puesto así No, y ojalá la esto ministra tome Ana medidas, Redondo ojalá, tome ojalá. medidas de forma inmediata. Pero volvemos a tu obra. Los elegidos, una novela nada convencional, esto lo escribe tu Eso lo editor, escribe la editora. sobre las distintas caras del amor y Sí. la identidad sexual en la época del franquismo.
Cuéntame un poco Bueno, pues... de qué va los elegidos y por de qué que- nuestros espectadores y oyentes tienen que leer Ojalá, los ojalá elegidos. se animen, ojalá os Seguro que animéis, sí. porque es un libro que para mí es muy especial. Bueno, pues es la historia de Asun y Santos, esos dos personajes que aparecen en la cubierta. Y como dice mi editora, Ana Soldevila, es una historia no convencional porque eso es un matrimonio, como tantos de esos años 50 y 60, que nacían para sobrevivir. Él es gay, en la época se llamaban violetas, ¿no? Eran perseguidos desde el 54 de una manera además muy terrible, que es cuando se cambia la ley de vagos y maleantes y se crean campos de concentración como Tefía, que también aparece en la novela. Y él se casa con Asun porque él necesita a alguien que le haga parecer lo que se llamaba entonces un hombre de bien. Y ella se casa con él porque necesita a alguien que la lleve a la lucha política. Ella quiere luchar contra el franquismo, que en esos años además se está endureciendo especialmente, y quiere sumarse a un intento de revolución que ocurre en España a través de la cultura, del teatro, el cine y la poesía en el 54. Entonces, entre los dos crean un matrimonio que supuestamente es un pacto, pero donde descubren una manera de amar no convencional, porque realmente se aman mucho, se aman desde la admiración y se aman desde esa lucha que comparten. Y la verdad es que es un texto que está escrito a partir de muchas entrevistas con muchas personas de esa generación que vivieron esa realidad. Y también encontré en esas entrevistas matrimonios como ese. Yo recuerdo una entrevista muy emocionante con una mujer, en este caso ella era lesbiana, y ella decía que era doblemente viuda, que era viuda del hombre con el que se casó para disimular, pero al que realmente llegó a querer mucho, y de la mujer que fue el amor de su vida, con quien nunca pudo compartirla de una manera explícita, ¿no? Y bueno, yo he escrito Los elegidos como un homenaje a esa generación que no tuvo nuestra suerte y sin la cual hoy no tendríamos los derechos que tenemos. Sin duda. ¿Qué importancia tiene la cultura hoy en la Muchísimo. reivindicación de los derechos humanos de las personas LGTBIQ+, De las personas racializadas, de las personas... de todos los de todos derechos humanos? Bueno, yo creo que es fundamental porque la ficción es representación. Si no nos vemos, no existimos. Caemos en el silencio del que hablábamos antes. ¿Por qué muchas personas hemos tenido dificultad para aceptarnos y entendernos? Porque no nos podíamos ver. Yo soy de la generación que fue adolescente en los 90. Lo que nos llegaba como referentes LGTBIQ+, pues eran... Normalmente o te morías a mitad de la película, o te mataban, o eras un psicópata. O sea, las tres opciones eran espantosas, ¿no? Nos faltaban historias tiernas, diversas. Nos faltaba estar en todo tipo de géneros literarios, en la ciencia ficción, en el drama, en la novela histórica, en el thriller, ¿no? Como estos libros que tenemos aquí. Entonces, ¿qué importancia tiene? Muchísima. Necesitamos vernos para entendernos, para comprendernos, y yo por eso también hago literatura adulta como Los elegidos, juvenil como La edad de la ira, porque creo que las dos son importantes, y en Los elegidos en concreto para mí también era importante el reivindicar el activismo. Este libro habla de que si hubo gente que puso el cuerpo en esos años donde te jugabas literalmente la vida, ¿cómo ahora hay gente que no lo hace cuando tenemos, por suerte, un contexto que es verdad que es difícil, pero es muchísimo más fácil que entonces, ¿no? Y este libro también habla de la importancia del asociacionismo, del activismo y de una cultura beligerante que nos recuerde todo lo que queda aún por hacer, ¿no? Y cómo la poesía es tan peligrosa o la novela es tan peligrosa que se sigue censurando. Porque a fecha de hoy está ocurriendo, ¿no? Está volviendo a ocurrir. Este año han retirado libros, entre otros como los míos, de algunas bibliotecas públicas gobernadas por el pacto PP-Vox. Hace poco una de mis novelas, la versión de Eric, con un protagonista trans, que fue premio Gran Angular, este sí lo ganó, fue retirada de esa biblioteca, entre otros más de 20 títulos. Fueron escondidos en cajas para que no estuvieran al acceso de la adolescencia que allí acude, ¿no? Eso está volviendo a ocurrir. Si ocurre es porque la literatura realmente es peligrosa porque te puede cambiar la mente, te puede derribar un muro y puede ayudar a construir una sociedad mucho más libre, ¿no? ¿Será también una serie de televisión o una peli? ¿Cómo lo ves? Digamos que está en camino, está ocurriendo algo alrededor de Los elegidos ya, y digamos que no podemos hablar mucho, pero sí que hay algo ahí en ciernes que ojalá podamos... Hay un interés. Bueno, hay más. Digamos que haya incluso una parte del camino hecho. Ojalá podamos venir aquí a comentarlo y a celebrarlo. Pero Seguro, sí que, seguro que sí. sería precioso. Y hablamos un poco de futuro. Cuéntame un poquito Sí. qué idea tiene de futuro, si tienes algún proyecto ya en marcha, Pues, una nueva novela. Hay muchos. La verdad es que También me muchos. interesa mucho lo que tú has comentado, las charlas que estás dando todos los días. Las charlas para mí son algo esencial. Primero porque yo, como te decía, propio hago juvenil y adultos. Y lo juvenil creo que no lo puedes hacer si no estás con la adolescencia, si no estás a pie de aula. Por supuesto. Y para mí es fundamental porque es donde ves el pulso real, ¿no? de esas aulas y donde escuchas lo que tienen que decir. Ahora, mira, entre las cosas que viene una totalmente distinta a estas, que es una obra de teatro para 10, 11 años, se llama La canción de los sin nombre, en la que hay todo tipo de diversidad en ese libro. Y ese libro, por ejemplo, nace de esas charlas cuando voy a coles a sexto de primaria o institutos en primero de la ESO. En el último año me han dicho muchos personajes que les gustaría ver.
y he escrito una obra de teatro con los personajes que querían ver, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, un chico en silla de ruedas que me decía, yo quiero un personaje como yo que sea divertido. Me decía, es que yo soy muy Qué divertido. bueno. Y cuando aparezco siempre damos pena. Y dice, yo no di nada de pena. Y me pareció un tío tan encantador que dije, vas a tener ese protagonista y ahí está, ¿no? Y bueno, es un libro muy especial que sale ahora en septiembre. Luego estoy con una trilogía que se llama Algo más que sexo, que ya ha salido el primero, sale el segundo en otoño, el tercero será en primavera. Ese es juvenil adulto. Sí. Con el nuevo libro adulto estoy empezando a dar los primeros pasos, estamos en ello y luego también estoy en dos cosas muy distintas que me apetece mucho. Una es un proyecto teatral para un reputado festival, que ya veremos si sale todo bien, pero parece que sí, para el año que viene. Y un libro que me han pedido, que es un libro que hace un repaso divertido y ameno y cercano sobre la historia de la literatura española. Y eso ahí, que conecta con mi parte docente y escritora a la vez, me tiene fascinado. O sea, que estoy como muchas cosas. Madre mía, pero todo muy madre mía, contento. ¿dónde cuentas el tiempo? Oye, y dime una cosa, hablamos de amor. ¿Qué es para ti el amor? Bueno, para mí el amor es un lugar seguro. Yo además tengo la suerte de haber encontrado ese amor en mi vida de una manera muy firme. Yo me casé por suerte Digo por suerte porque creo que es una suerte haber vivido ese momento, ¿no? De esa aprobación del matrimonio Sin duda, igualitario, ¿no? sin duda. Y me casé con mi chico, llevamos ya juntos 23 años. Ay, qué bueno, enhorabuena. ¿Cómo sí, se llama? Se llama Juan. Y Un abrazo, Juan. un abrazo, sí, unos cuantos. Y para mí, es más, muchos de mis libros están dedicados a él porque yo creo que no habría llegado a escribir tanto sin ese apoyo firme, Qué constante. maravilla. Sí, sin esa mirada además calmada y serena que tiene Juan, que siempre ha sido capaz de ver en mí lo que yo no veía. Yo recuerdo al principio que me costaba mucho publicar y llegó un momento que casi tiro la toalla antes de La Edad de la Ira, que es el libro que lo cambió todo. Yo escribí La Edad de la Ira porque él constantemente estaba a mi lado y decía, es que tú no puedes dejar de escribir porque es tu esencia. No dejes de hacerlo. Pase lo que pase, no dejes de hacerlo. Aunque solo sea yo, te voy a leer. Y yo escribí ese libro casi para que lo leyera él, ¿no? Han pasado 23 años, sigue siendo mi primer lector. Ahí seguís. Y ahí seguimos felices, enamorados y con la sensación de que tengo la suerte enorme, el privilegio enorme de tener un amor que me hace crecer, ¿no? Qué bueno. Oye, ¿y Sí. el sexo qué? Pues el sexo me parece fundamental como parte de esa relación, evidentemente. O sea, yo creo que es más en Los elegidos. Algo que le sorprende mucho a la gente que lo lee es que es una novela muy sexual. Pero es que yo estoy harto de que se cuente la realidad LGTB siempre de una manera a veces edulcorada para llegar a un público generalista. Yo creo que hay que contarnos con toda nuestra diversidad y con una vida sexual con plena y nuestra activa. sexualidad, con Exacto, ¿no? con nuestra sensibilidad, con nuestra sexualidad exacto. y con todo. Y con además todo. aquí, cuando entrevistaba a personas que vivieron esos años, recuerdo una de las entrevistas que el entrevistado me decía, tú tienes que contar dos cosas. Una, que hemos resistido y dos, que follábamos, a pesar de todo, ¿no? Por Y él lo supuesto. decía con todas las letras porque es verdad que en ese momento de clandestinidad, de sordidez, de ganchos policiales que les daban palizas y que les esperaban en los lugares de cruising, aún así el sexo seguía siendo una pulsión que les movía y se buscaban y se encontraban, ¿no? Y es más, te hablaba de esta trilogía Algo más que sexo que estoy escribiendo precisamente porque creo que hay que hablar de sexo también con la gente joven, con la adolescencia. Mi última serie se llama Red Flags y habla de sexo y habla también de violencias sexuales. También uno de los temas es la violencia intragénero. ¿Qué pasa con esa violencia que a veces no hablamos, Claro que sí. ese abuso? O sea, que el sexo es fundamental en mi vida y en mi literatura porque creo que a veces o demasiadas veces tendemos a una mirada muy hipócrita y de nuevo contagiada por ese conservadurismo y esa mirada moralizadora, ¿no? Y yo creo que es fundamental en nuestro día a día y que muchas de nuestras decisiones y acciones están marcadas por el sexo y que también es necesario contarlo. Igual que también Sin duda. es importante hablar, y mira, en la trilogía esta de Algo más que sexo aparece, de la sexualidad, que es una orientación de nuestro colectivo que durante mucho tiempo ha sido invisibilizada, que provoca mucho dolor también por esa sexualización permanente. Entonces, es que no hablar de sexo lleva siempre al dolor desde un lado o desde otro, ¿no? Y O a creo la que tenemos una frustración, mirada, o la efectivamente, frustración. necesitamos una mirada más amplia. Y una cosa, Nando, ¿qué buscan los jóvenes? Tú que te encuentras todos los días con jóvenes, con adolescentes, ¿qué están buscando los jóvenes? ¿Qué no encuentran Bueno, esto es, en esta sociedad? a ver, son como cualquier otra edad, pues son diversos y diversas. Quiero decir que es difícil generalizar, ¿no? Yo lo que creo que no encuentran son espacios donde realmente se les escuche y se les tome en serio. Creo que están un poquito hartas y hartos de paternalismo, moralinas, que les subestimen. Creo que les estamos ofreciendo un relato absolutamente tóxico de lo que les espera en el futuro, derrotista. Creo que lo que están encontrando a su alrededor es poco motivador y encuentran pocos espacios propios, ¿no? Yo algo que vivo, mira, esto lo vivo como escritor. Cuando tengo un libro adulto,
recibo muchísima más atención que con un libro juvenil. Esto puede parecer algo anecdótico, pero no lo es. Es porque lo juvenil siempre va en un lugar pequeño, va en un lugar... y al final eso quiere decir que es que lo juvenil se considera, se subestima, no es tan importante, ¿no? Incluso hay quien habla de la adolescencia, no, es que claro, como están a medio hacer, no, perdona, ya son personas, nadie está a medio hacer, ¿no? Y creo que es una edad que no recibe el respeto que merece y creo que sienten que no tienen ese espacio. Si nos paramos a pensar en las ciudades, ¿dónde están lugares de ocio para adolescentes? ¿Dónde está la cultura para la adolescencia? ¿Por qué hay tan poca apuesta, tan poca inversión en esa edad? Porque son espacios robados. Totalmente. Robados a los adultos, a los niños. Sí, robados sobre todo porque, claro, al final tenemos una mirada mercantilista. Entonces, la infancia sí puede ser monetizada porque las familias van a llegar a ese espacio, el mundo adulto también. Pero como la adolescencia no, se la mira desde otros sitios, ¿no? Y yo creo que lo que buscan es su propio lugar y sobre todo que les dejemos hablar y que les demos voz. Yo por eso, mira, mis encuentros lo que hago nunca es dar un sermón y fíjate que hablo, pues no, allí no lo hago. Allí parto siempre de preguntas lo que queráis y es un diálogo. Y lo agradecen mucho porque más de una vez lo que te dicen es gracias porque no estamos acostumbradas o acostumbrados a que esto sea un espacio en blanco, donde Por lo que supuesto, dices donde importe, puedan ¿no? hablar ellos. Y Totalmente, preguntar. totalmente. Estamos acabando la entrevista, Nando. Ahora tienes 1 minuto de oro, o más de uno, para hablar directamente a tu público y decirle lo que te apetezca. Bueno, pues yo solamente pediros que por favor sigáis leyendo, que sigáis buscando libros. Ojalá algunos también puedan ser los míos, como Los elegidos, o La edad de la ira, o cualquier otro, pero ante todo que sigamos acercándonos a la literatura como una forma de transformación de lo que nos rodea, pero también de transformación personal. Yo creo que nunca entras igual y sales igual de un libro, ¿no? Siempre hay algo que se queda dentro de ti y que vivamos la experiencia lectora desde esa libertad y desde esa necesidad de seguir contándonos, ¿no? Que en este momento creo que necesitamos más que nunca acercarnos a esos libros para también encontrar palabras que podamos expresar y decir en voz alta frente a quienes tratan de imponer el silencio, que no permitamos que ese silencio y ese discurso del odio venza al discurso de la cultura y al discurso de la razón y de la convivencia. Qué bueno, muchas gracias. Un placer. Y recuerda que aquí tienes siempre un espacio para presentarnos todos tus proyectos. Será un placer. Gracias. Gracias a ti, de verdad. Bueno, seguimos con nuestras entrevistas. Hoy viene a visitarnos Unai Soto. Buenos días. Hola, Unai. ¿qué hay? Buenos ¿Cómo días. estás? Muy bien. ¿Todo bien? Pasando un poco de calor, pero muy bien. Bueno, pero aquí estamos fresquitos. Aquí de Aquí maravilla. en este estudio estamos muy fresquitos. Unai, desde 2017 al mando de comisiones obreras, antes en Euskadi, ahora lleva 7 años dirigiendo como secretario general de comisiones obreras. ¿Hacemos un pequeño balance de esos 7 años? Sí, sí. Venga, para empezar. Bueno, pues yo creo que han sido 7 años súper intensos, donde nos ha pasado de todo. O sea, fíjate que 7 años, pues en términos históricos no es nada, ¿no? Además fue justo ahora, en un mes de julio. Y realmente, pues yo llegué a la Secretaría General con un gobierno del Partido Popular, de Mariano Rajoy, Fátima Báñez, ministra de Trabajo. Vi un gobierno en minoría del Partido Socialista, unas nuevas elecciones con un primer gobierno en coalición, una pandemia, un confinamiento, luego una invasión en suelo europeo, una crisis de precios como no habíamos conocido en 35 años. Bueno, no te puedes quejar. Falta la invasión alienígena, ¿no? Porque todo lo demás en 7 años lo hemos vivido y una experiencia muy, muy intensa, que la verdad que se pasa rápido cuando echas la vista atrás, pero muy interesante y muy, muy duro también, claro. ¿Y cómo ha cambiado Comisiones Obreras a raíz de todos estos cambios que hemos visto estos años, en los cuales ha habido, hay que reconocerlo, mucho, a nivel de sindicato habéis conseguido mucho? Del Ministerio de Trabajo también, es decir, ha habido muchos logros, ¿no? Entre los cuales, como no, el salario mínimo interprofesional, que nunca en España había tenido unos cambios, una subida tan importante. Bueno, las organizaciones consolidadas décadas atrás, digamos que evolucionan. Pero tenemos una cultura interna, tanto organizativa como de la forma de interpretar el mundo, muy asentada, ¿no? Aquí en general no se pegan cambios de guión, así inventándonos la pólvora cada 2 por 3, ¿no? Por tanto, es una organización, yo creo que en ese sentido, madura, ¿no?
Y luego es una organización que, lógicamente, se ha adaptado a los cambios que ha habido, no solo en la economía o en el mundo del trabajo, sino a las circunstancias que ha habido estos últimos años, como bien planteas, donde yo creo que se ha hecho un poco de la necesidad virtud y se ha avanzado en derechos laborales de una forma importante, teniendo en cuenta también los cambios en la coyuntura política y el cambio de cómo enfrentar la crisis que se ha dado no solo en España, sino en Europa desde el año 2020 para aquí, ¿no? Entonces yo creo que el país ha hecho cosas un poco distintas a las que hacía habitualmente, y aunque sigue habiendo muchas dificultades y sigue habiendo mucha gente que lo pasa mal, lo cierto es que el resultado de estas políticas distintas, al menos en lo laboral, han dado mejores resultados, ¿no? Mejores datos de empleo, un incremento muy importante, como dices, del salario mínimo interprofesional, una reducción de la temporalidad, que era el viejo déficit o defecto que tenía el modelo laboral español. Y bueno, cambiando todas esas cosas, pues los resultados, en vez de ser las apocalipsis que algunos pronosticaban, pues están siendo mejores, ¿no? Pero va todo tan rápido, cambia todo tanto, estamos en medio de transformaciones de tanta intensidad que no se puede uno dormir en los laureles, ¿no? Hombre, Porque eso los nunca, cambios, ¿no? claro, los cambios son cotidianos. ¿Y cómo ha sido al final muchas de las cosas que se han conseguido también con la ayuda, ¿no? Sí. La colaboración de la patronal, ¿no? De la COE? ¿Cómo consideras que es en este momento la relación con el empresariado en este país? ¿Está cambiando, no está cambiando? ¿Se está adaptando a los tiempos como se ha adaptado también el sindicato o le cuesta? Bueno, en realidad la relación de los sindicatos con las empresas es una relación también más cotidiana, porque claro, nosotros, digamos que hay dos elementos de lo que hacemos los sindicatos que la gente los ve y los visualiza, ¿no? Uno es la relación con la patronal y con el gobierno, cuando llegamos a acuerdos, y otro es cuando hay un conflicto, cuando hay un lío. Como en una este empresa, momento, ¿no? Que ya hablaremos sí, pero del conflicto actual. sobre todo en las empresas, en las huelgas, en los conflictos, cuando se monta un lío, hay despidos. Pero fuera de esas cosas, que es donde está más el foco mediático, claro, los sindicatos negociamos 6.000 convenios en España. Comisiones Obreras tiene 111.000 delegados de personal elegidos en un montón de miles de empresas de España. La relación de los sindicalistas con las empresas es cotidiana para 1.000 historias distintas, ¿no? Es decir, la relación con las empresas y con los empresarios es como muy, muy permanente, ¿no? Yo creo que hay que reconocer que la patronal española en estos últimos años, también porque la crisis fue distinta, ¿no? Porque la pandemia tuvo unas consecuencias dramáticas, porque se metieron 40.000 millones de euros de dinero público, por ejemplo, para los ERTEs, y esto favoreció los acuerdos y un ejercicio de corresponsabilidad, en ese caso por parte de COE, que creo que hay que valorar, ¿no? Sí, sí, sí. Dime una cosa, desde tu punto de vista, si tuviéramos que hacer ahora un mapa, ¿no? De los problemas que tenemos en España a nivel laboral, hazme un pequeño ranking, si quieres, o de proyectos que tenemos que poner en marcha con urgencia y de cosas que todavía quedan a hacer. Y luego hablamos de la reducción de la jornada laboral. Yo creo que el gran problema sigue siendo que hay muchas relaciones de trabajo, muchos puestos de trabajo siguen siendo muy precarios y de muy poca calidad. España, desde hace muchas décadas, en un contexto global, se planteó como país que para competir en el mundo tenía que tener bajos salarios, mucha temporalidad, mucha precariedad, y esto favoreció... ¿Pero por qué? Es decir, yo llevo ya unos cuantos años en este país y nunca he entendido por qué en España se ha planteado el modelo industrial, laboral, llámalo como quieras, como un modelo que sin precariedad no puede subsistir. ¿Cuáles son las razones, si quieres, hasta históricas? Sí, yo creo que esto viene un poco de los años 60. España lleva 30 años de retraso en el siglo XX, producto de la guerra civil y del fascismo. De la dictadura. Entonces vamos como con 30 años de retraso. Entonces cuando en España se empieza a producir una cierta industrialización, es una industrialización de bajo valor, que requiere de mucho empleo, de empleo en general no muy bien pagado. La forma de atraer inversión de fuera es empleo un poco mal pagado. Y tiene algunos sectores productivos, los vinculados al turismo y los vinculados a las burbujas inmobiliarias, que en general se cubren con empleo de peor calidad todavía que el industrial, poco pagado y además en algunas partes del año solo. Y la precariedad ligada a la temporalidad en los años 80, cuando vienen las crisis productivas, las crisis industriales, se hace un poco bajo esa premisa, ¿no? Es decir, mejor un mal empleo que el paro, porque tenemos una tasa de paro brutal. En los 80 hay muchos problemas de droga, de desconexión social, unos problemas terribles, ¿no? Claro, eso
penetra un poco la cultura empresarial de este país. Yo creo que hay un empresariado en España que le cuesta muchísimo evolucionar y adaptarse a la modernidad, afortunadamente otro no, y al final cronifica una forma de entender las relaciones laborales, ¿no? Donde la gente asume que a un chaval cuando se le contrata en precario, con un contrato temporal, y cuando hay el más mínimo problema se le echa a la calle. Y esta cultura es la que se empieza a romper un poco a partir del año 2020 con los ERTES, pero está muy consolidada en todos los años 90, en todos los años 2000, ¿no? Yo creo que generan malas empresas y es un mal proyecto de país a futuro, y yo creo que el gran reto es cambiar esto, ¿no? Cambiar más de lo que lo estamos haciendo, que yo creo que algo se ha evolucionado. Sin embargo, en algunas declaraciones tuyas he visto mucho optimismo y hablas de la posibilidad de llegar al pleno empleo, o por lo menos de la ambición de llegar al pleno empleo en los próximos 10 años. ¿Es una utopía? ¿Es un sueño, una ambición? A mí me parece muy optimista hablar de pleno empleo en un país que tiene unos datos de paro que nos ponen todavía, a pesar de todo, a la cola de Europa. Yo creo que depende. La respuesta es depende. Depende de lo que se haga. Yo creo que eso es un mensaje muy fuerte. La historia no está escrita. Depende de lo que se haga. Pasa que en España está pasando una cosa. España es un país, en ese proceso de industrialización, España es un país que no tenía petróleo, no tenía gas y apenas tenía carbón. Bueno, teníamos claro, pero tenemos sol, tenemos mareas y tenemos viento. Y claro, resulta que se está produciendo un cambio en el mundo donde el mix de la energía que mueve el mundo, que mueve las empresas, está cambiando. Veremos en qué tiempos y veremos con qué profundidad. Claro, España puede dejar de ser un país súper deficitario en todo lo que tiene que ver con la energía y la electricidad a ser un país que se convierta en una especie de potencia de suministro energético barato, fiable y renovable. Sí. Claro, si esto lo empleamos no solo para mandar energía por ahí, barata, sino para atraer inversión productiva, inversión industrial, que además genere buenos empleos. Por eso hay que cambiar ese sistema de incentivos al que antes hacía yo referencia. O sea, que las empresas no se rentabilicen por hacer el cutre, por pagar poco, por trabajar de sol a sol, sino que se rentabilicen por otras cosas, por tener energía barata, por formar más a los trabajadores y a las trabajadoras, por invertir en digitalización. Ese es el reto. Yo creo que si somos capaces de dar ese cambio de país, si las energías renovables van por donde parece que van, claro, aquí hay muchas incertidumbres, está el mundo hecho unos zorros, ¿no? Eso también hay que ver, que aquí no está todo todavía definido. Yo creo que en España podemos ir a una reducción del paro que nos lleve al pleno empleo. Estamos ya en 21,5 millones de personas cotizando a la seguridad social, ¿no? El reto es que sea empleo de calidad, porque sigue habiendo mucha gente que trabaja, pero con el sueldo no le da para pagar una hipoteca o un alquiler. Y yendo un poco por donde vas, que a mí me encanta, yo soy un apasionado de Islandia. Tú me preguntarás por qué te hablo de Islandia ahora mismo. Pues justamente por lo que tú estás hablando, ¿no? Por el clima, que es muy italiano. No por el clima exactamente. Bueno, tú sabes que a diferencia de España, Islandia tiene unos recursos naturales absolutamente extraordinarios. Es un volcán. Es decir, que está prácticamente, es una isla y que debajo tiene prácticamente energía, ¿no? En este caso térmica. Y es un país que ha conseguido que prácticamente la energía para las empresas, la industria y para los ciudadanos prácticamente sea gratis. La media de una factura de la luz, para darte una idea, son 15 euros. Si luego miramos a otros países, por ejemplo, Dinamarca son 115, Italia son 90 euros la factura media, en España 75 euros. Es un país que prácticamente ha hecho de la utilización de sus recursos su arma para industrializar el país y hacer que la energía sea gratis, incluso exportarla. Pero para eso hay que ser organizados, hay que estar alineados hacia un objetivo único. ¿Tú crees que España, justamente con los recursos que tenemos, que es sol, para empezar, mar, mareas, etcétera, etcétera, podemos hacerlo? ¿Y qué se tiene que hacer? Es decir, ¿qué hay que hacer para que haya esto que siempre se habla, que es una nueva industrialización, etcétera, pero que nunca luego llega? Yo creo que habría que tener algunos objetivos de país medianamente claros y medianamente compartidos. Yo creo que es bastante poco compatible con una situación política donde habitualmente, lo voy a decir a lo bruto, cuando no mandan los de siempre, este país se crispa mucho, curiosamente, y se enerva mucho. Como ahora, y casi siempre que no han mandado los de siempre en todo, ¿no? Yo creo que compartir una serie de objetivos comunes y una serie de estrategias país sería muy, muy relevante, ¿no? Porque
reindustrializar el país debiera ser algo que interesara A todos. a todo el mundo. Hombre, hay hasta negacionistas de estas cosas, ¿eh? No me lo invento yo. Hay quien dice que esto es toda una chorrada, que esto del cambio climático no existe y que lo que hay que seguir es seguir profundizando en petróleo, en gas y en carbón, ¿no? Bueno, de todo hay en la viña, ¿eh? Y esta gente ya no son 4 desarrapados, sino que esta gente está en instituciones. Es decir, Y está cuidado, organizada. y está organizada. Luego España, claro, tampoco todo es tan sencillo. España no es Islandia, con todos los respetos, es un país mucho más grande, bastante más diverso. Y complejo. Toda esa energía que se puede generar, primero hay que tener esa infraestructura para hacerlo, y estamos en ese tránsito, pero no estamos ahí. Y España está en un lado de Europa. Es uno de los grandes países de Europa, pero no deja de ser periferia. Estamos en una península, nosotros y Portugal, para un lado, y donde en general los países del centro de Europa no siempre han sido muy partidarios de integrarnos en el marco global del gobierno de la Unión Europea, en este caso, o de la Comunidad Económica Europea antes, ¿no? Y particularmente Francia, que es un país además que corre el riesgo de caer en las garras de la extrema derecha, que va a reforzar una posición nacionalista que a España le vendría fatal, ¿no? Es decir, es que hay muchas cosas en disputa, ¿no? Pero yo sí creo que sería bueno, cuando menos, tener una serie de vectores de país, de proyectos de país, hombre, medianamente compartidos. De los famosos pactos de Estado que en este momento no tenemos para nada prácticamente. Bueno, pero en ¿no? parte nos han obligado los propios recursos europeos, cuando se te pone todo este dinero encima de la mesa para promover estas transformaciones, en teoría debiera hacer que todas las instituciones se alinearan en torno al despliegue de estos recursos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el clima político en general va por otro lado, y hay un nivel, bueno, pues de polarización o de crispación que llaman algunos, que bueno, pues que no ayuda mucho en desplegar estas políticas. Oye, ¿llegaremos a tener un acuerdo para la reducción de la semana laboral, del horario laboral, o no? ¿Cómo lo ves? ¿Eres optimista? Yo creo que es difícil. Pero es posible, ¿no? Yo, a estas alturas, que sea posible ya no es mala noticia. No. Pero yo estuve entrevistando hace poco a la ministra, a Yolanda Díaz, y la verdad que tenía muy claro que mucho optimismo no tenía. Es difícil. Yo creo que también, a ver, hace 41 años que se fijó la jornada laboral en 40 horas semanales, ¿no? En cómputo anual. Fíjate, en 41 años lo que ha cambiado el mundo. Es decir, si tú hace 41 años hablas de un podcast y tú estás aquí con una tablet, con 2 micrófonos, con unas cámaras... Y estamos haciendo un aquí, programa estupendo. Nos meterían en un manicomio porque estaríamos haciendo cosas de marcianos, ¿no? Es decir, el tiempo ha cambiado tanto que no parece muy serio seguir trabajando las mismas horas, ¿no? Es verdad que por los convenios colectivos ya se redujo la jornada laboral media, pero es el momento de dar un tirón en ese terreno, ¿no? Yo creo que la posibilidad de acuerdo va a depender en gran parte de qué tipo de empresa tira más de la posición de las organizaciones empresariales. Si es la empresa que pretende rentabilizarse a futuro, en base en lo que antes decía, ¿no? Trabajar mejor. Sí. O la empresa que aspira a rentabilizarse a futuro en base a trabajar más barato. Depende del perfil que juegue ahí papel. A ver, uno de los, por lo que entiendo, de esta de yo no estoy en la mesa de negociación, por lo tanto desconozco un poco todos los detalles, pero como empresario que soy, como autónomo que soy, yo tiendo un poco a encontrar una flexibilidad en todo este discurso, porque la mayoría de mis clientes, empresas grandes, ya tienen desde hace años negociado con el convenio colectivo trabajar 37 horas y media. La mayoría. Sin embargo, yo entiendo también que como autónomo, como empresa pequeña, como peluquería de barrio, como tienda de barrio, entiendo que haya reticencia a aceptar algo así. Es decir, no hay una fórmula intermedia que pueda llevar realmente a que los pequeños empresarios, las pymes, que son la mayoría en este país, tengan ayudas, tengan algún tipo de incentivo a poderlo hacer, porque entiendo que tiene muchísimo menos dinero para invertir en un cambio que para una pequeña empresa, una tienda, puede ser complicado de aceptar. Sí, pero yo creo que a veces es una cuestión también de flexibilidad en el sentido de racionalizar el tiempo, ¿no? Es decir, ser más productivos. Ser más productivos, bueno, pero no por la vida. Claro, si trabajas muchas horas, si trabajas pagando pocos salarios e incrementas los precios, eres más productivo, pero es una productividad mala. La productividad es un poco como el colesterol, la hay buena y la hay mala, ¿no? Claro, si tú eres productivo porque mejoras tus sistemas de trabajo,
porque a lo mejor una tienda en una capital de provincia puede hacer no lo mismo. tiene que estar Bueno, a lo 18 mejor horas hay que abiertas. enseñarle, hay que formarle. Hay que formarle, formarle a a lo hacerlo. mejor tiene que haber cooperación entre los comercios Exacto. para generar economía Sí, de señor. escala y comprar más Sí, barato. A lo mejor hay que decirle a los poderes públicos que esto de la liberalización de los horarios no es la mejor idea del mundo, porque no tiene ningún ejemplo. sentido que las grandes superficies tengan 24 horas abierto, haciendo una competencia que ningún pequeño comerciante puede contrarrestar. supuesto. Aquí todo el mundo se llena la boca de los autónomos, de las Sí. pequeñas empresas. Sin embargo, luego Cuando le hablamos ponen de las trabas. SMI o cuando hablamos de jornada laboral, pero nadie se acuerda de los autónomos ni de las pequeñas empresas Sí, señor. cuando concedemos patente de corso a las grandes empresas para hacer lo que quieren con los horarios comerciales. A ver cómo compite una señora o un señor que tiene una lencería con un empleado, Totalmente de acuerdo. si le dejas que una gran superficie tenga a lo tonto abierto durante 24 horas al día. A lo tonto. Porque a las 2 de la mañana, afortunadamente, la gente está durmiendo o tomando una copa, pero durmiendo. Y esto hay que ponerlo Encima de la relación mesa. con el modelo de sociedad que queremos. Una sociedad donde aspiramos a que todo el mundo esté consumiendo como una cosa tonta a lo largo de todo el día, o una sociedad donde las relaciones económicas, hombre, tienen una mínima regulación para que sean compatibles con vivir más o menos bien todo el mundo, no solo el que tiene mucha pasta. Y yo creo que eso es lo que está detrás de cómo generamos una mejor productividad social también, ¿no? Me hablabas antes de empezar el programa de una fundación o de la fundación que estáis creando. Cuéntame un poquito de este proyecto que tenéis en marcha. Sí, bueno, nosotros en el último periodo vimos, porque hicimos una reflexión, fíjate después de la pandemia, ¿no? Es decir, el montón de dinero público que se ha metido, la importancia de los servicios públicos y qué hubiéramos hecho sin nuestro sistema sanitario público, la importancia de los fondos europeos que han recuperado la idea de la política industrial, que era algo que parecía de la Unión Soviética en la cabeza de algunos, ¿no? Y decíamos, joder, en un momento donde se supone que las ideas progresistas, las ideas de regulación del mercado tenían que abrirse paso, de repente estamos en lo contrario, en un momento donde hay un riesgo reaccionario evidente en España y en Europa, ¿no? Y decimos, claro, ¿por qué es esto, no? ¿Por qué si el neoliberalismo ha fracasado estrepitosamente como modelo, el neoliberalismo en la antropología de las mentes de la gente no solo no ha fracasado, sino que se refuerza con ideas cada vez más reaccionarias, ¿no? Y en mi opinión esto tiene mucho que ver con la pugna por las ideas que durante muchos años ha calado en la mente de las personas. Y hoy en día un trabajador en precario está de acuerdo con que le abran 24 horas el centro comercial y no reflexiona de que esto le está impidiendo y tiene mucho que ver con su precariedad, ¿no? Claro, y entonces convenimos dentro del sindicato en reforzar una fundación que se llama Fundación 1 de Mayo, fusionar las que teníamos para, entre otras cosas, establecer espacios de debate, espacios de reflexión, de vínculo con la universidad, con el mundo de la cultura, con otras fundaciones y tratar de generar una sinergia en esto de la disputa, en la batalla de las ideas que a mí me parece tan importante como las políticas materiales, ¿no? Es decir, políticas materiales para la gente sí, pero una interpretación del mundo en la que tú insertas esas políticas materiales también, ¿no? Y ese es un poco el reto. Pues me encanta el proyecto. Pues ya te Ojalá invitaremos a alguna. Yo estaré encantado y aquí tienes siempre una plataforma para comentarnos los avances. Ahora tenemos nuestro minuto de oro. Aquí acabamos todas las entrevistas con 1 minuto de oro, 2 minutos de oro. Somos más generosos que los debates electorales. Como los debates esos que salen ahí. Hombre, mejor. Aquí con más flexibilidad. Más tranquilidad, ¿no? Para que te dirijas al público y pues le digas un poco lo que consideres oportuno visto el momento que estamos viviendo. Bueno, pues sobre todo yo a la gente que nos pueda estar viendo le diría que las condiciones de vida, que las condiciones de trabajo, que las condiciones de dignidad de las mayorías sociales se establecen en gran parte en cómo se organiza la sociedad y en cómo se organizan los trabajos y los empleos. No se puede ser libre si no se llega a fin de mes. No se puede ser libre si no se puede pagar una hipoteca o un alquiler o no se tiene un techo bajo el que vivir. Y para conseguir la mejora de las condiciones de vida de las mayorías sociales, esto solo se ha hecho históricamente y solo se puede hacer con la organización de la gente. En el caso de un sindicato, con la organización de los trabajadores y las trabajadoras en torno a un sindicato, ¿no? Esta sería la idea principal. Y la segunda idea es que la historia está por escribir, que no está predestinado lo que va a pasar en el futuro, que el mundo puede ser mejor
del pasado ese idílico que a veces nos dicen que hemos tenido y que es mentira. Nunca se ha vivido en ese paraíso que algunos quieren situar, es todo absolutamente mentira. Sobre todo esto se lo digo a la gente joven. Antes había más inseguridad, antes se robaba más, antes se iba con más miedo por la calle. Es mentira todo lo que os dicen, ¿no? Pero para vivir mejor, para una sociedad más humana, con mejores derechos laborales, con mejores puestos de trabajo, que te permitan ser libre de verdad, poder vivir con quien quieras, poder amar a quien quieras, poder, insisto, desarrollar tu proyecto de vida, esto no va de individualidades, esto va de agruparse, de estar juntos y de generar comunidad. Y eso al final es un sindicato. Pues muchas gracias, Unai. Un auténtico placer. Muy bien, Hasta muchas pronto. gracias. Hasta otra. Bueno, después de estas entrevistas toca el momento de la diversidad de Miguel Ángel San Juan, que nos abre las puertas a algunos temas bastante polémicos de la semana y yo diría casi de la actualidad. Vamos allá con nuestra sección de diversidad, hoy muy dura, porque tenemos que hablar de dos temas muy difíciles, muy complejos. Uno de ellos son los asesinatos machistas. Sabéis que hemos vivido un fin de semana negro en este sentido, en cuanto a la violencia machista, con mujeres asesinadas en Barcelona, en Valencia, en Madrid y en Alicante, que se suman a otras 6 mujeres y 2 niños víctimas de esta violencia que se produjeron hace un par de semanas. En total son ya 14 asesinatos en 16 días, cifras que son totalmente insoportables. De hecho, solo en estas 2 semanas se ha producido la mitad de los asesinatos machistas de este año, de 2024. No es algo casual que aumenten los crímenes en este sentido durante el verano, es una tendencia que ha estado presente ya otros años. ¿Por qué? Porque llega el verano, cambiamos de hábitos, cambiamos nuestras rutinas y muchos de los agresores pues tienen la sensación de tener menos control sobre sus parejas o exparejas y esto hace que aumenten la violencia sobre ellas. En total, desde 2003, que es cuando se empezaron a registrar datos en este sentido, han sido 1.279 las mujeres asesinadas, a las que se suman todos esos niños y menores que también fallecen. Y hay que tener en cuenta en estas cifras también a todos los niños que quedan huérfanos de madre, huérfanos de padre en muchos casos, porque acaba suicidándose o con un padre asesino entre rejas. Familias rotas, en definitiva, y vidas destrozadas por este dichoso e injustificable machismo llevado al extremo. La mitad de las mujeres asesinadas este año vivían en pueblos y queremos poner el foco en esto porque en los entornos rurales es mucho más complejo visibilizar y denunciar en muchos casos estas situaciones y desde aquí pedimos y sabemos que el Ministerio de Igualdad está trabajando con gran preocupación en ello, que se refuercen los recursos en toda España, pero especialmente allí donde las mujeres son más vulnerables o donde hay mayor necesidad, como el entorno rural. Desde aquí nuestro homenaje para todas ellas y para esos niños asesinados de modo irracional y cruel, a Petri, de 76 años, a Laura, de 20, y su madre, de 48, a Amal y sus 2 hijos de 5 y 8 añitos, que son las últimas víctimas, y a todas las demás homenajeamos desde aquí, mandamos un abrazo enorme también a todas sus familias. Y no solo son las muertes, los sanfermines acaban de terminar con 23 detenidos por 24 agresiones sexuales, 6 de ellas de alta intensidad. Y pedimos también, para terminar de hablar de este tema, que se aclare, por favor, cuanto antes la polémica que ha surgido ayer mismo sobre la directora del Instituto de las Mujeres. Una polémica que en nada ayuda a esta lucha contra la violencia de género, porque según El Español habría facturado hasta 250.000 euros a través de una empresa que tiene junto a su mujer para gestionar los puntos violetas, que sabéis que son espacios físicos que hay en las ciudades precisamente para poder denunciar la violencia de género, las agresiones machistas. Hasta ahora ella se ha defendido diciendo que es algo que no es ilegal. Veremos lo que pasa, en todo caso no parece que sea muy ético, más allá de la legalidad. Y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ya ha dicho ayer mismo, se mostró enseguida muy preocupada, que iba a tratar de aclararlo pidiendo las explicaciones oportunas. Y en segundo lugar, el otro tema del que queremos hablar hoy es la inmigración. Vivimos un momento de crispación política, ya lo sabéis, y esto está salpicando también a este tema, el tema de la migración. Sois conscientes de lo que ha pasado entre PP y Vox en estos últimos días. En las comunidades autónomas donde gobernaban juntos se han roto los acuerdos, porque a Vox no le ha parecido bien que el PP quisiese acoger a una serie de menores que han llegado no acompañados a nuestro país. Vox quería devolverlos a su país tal cual llegan, muchos de ellos niños pequeños que están solos, que necesitan amparo, que huyen del hambre, de la guerra y buscando un poquito de humanidad.
Los datos que hay detrás de esta polémica situación son terribles. Fijaos, en el año 2023, que fue el año con más muertes de personas en ruta migratoria, fallecieron en todo el mundo, según la Organización Internacional para las Migraciones, 8.600 personas. Pero de ellas, el 77%, es decir, 6.618 murieron intentando llegar aquí, intentando llegar a España, y casi 400 eran niños, eran menores. Esto supone 18 muertes al día, una tasa terrible. Y de hecho acaba de fallecer un bebé de 2 años en Canarias en estos mismos días, un bebé de 2 añitos que acababa de llegar. Es casi el triple de muertes que el año anterior y sitúa esto a la ruta atlántica hacia Canarias en el punto de migración más catastrófico, más mortífero del mundo. Desde luego no es ningún orgullo liderar ese ranking, ¿no? Pero hay muchos otros que sí que logran llegar. Según el Ministerio de Interior, el año pasado llegaron 56.800 personas de forma irregular a nuestro país, un 82% más que el año anterior. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cada vez llegan más personas, que cada vez mueren más personas en el camino y demuestra que tenemos que hacer algo. Evidentemente, en los países de los que huyen hay problemas que hay que resolver, pero lo que podemos hacer nosotros desde aquí, lo que está en nuestra mano, tenemos que hacerlo, no solo desde España, sino también desde Europa. Por ejemplo, favorecer una gestión adecuada de recursos para que estas personas que necesitan ayuda dejen de morir y no sean, por supuesto, deportadas sin más de regreso al infierno, que es el país del que están huyendo. Ya lo apuntó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, que necesitamos en España hasta 200.000 migrantes al año para sostener nuestro estado de bienestar. Y aunque solo fuera por eso, y aunque por supuesto hay que favorecer su llegada de forma legal y regularizar su situación, pues no podemos dar la espalda a quienes no encuentran otros salvavidas para venir a Europa que el de acercarse a través de nuestro país, entrar a través de nuestro país, que es la puerta a Europa. Las recetas son recursos, humanidad y empatía, y acabar con ciertos prejuicios y falsas creencias que partidos como el que citábamos antes de ultraderecha, carentes desde luego de estos valores, intentan que calen en la sociedad. Ojalá logremos que no sea así y que se puedan seguir poniendo en marcha políticas que les amparen, como hemos acogido ya a 135.000 refugiados ucranianos. Ahí no ha habido tantas reticencias como con los que llegan desde África. Habrá que preguntarse por qué, cada uno que saque sus propias conclusiones. Bueno, una semana también repleta de noticias a nivel internacional. Sabéis que estamos en pre-campaña electoral en Estados Unidos. Se han acabado las primarias del Partido Republicano con Donald Trump, que como ya se sabía ha sido elegido, y además que, como sabéis, el fin de semana sufrió un atentado. Y de esto nos va a hablar Julio Bruno con su ventana abierta al mundo. Hola, Euprepio y compañía. Una vez más estoy aquí para hablar un poco de alguna noticia internacional y empezar sobre todo dando las felicitaciones a la selección española masculina de fútbol que ha ganado la Eurocopa, como todos sabemos, la cuarta, que es el único país en Europa que lo ha conseguido. Felicidades, y también a Carlos Alcaraz, que el mismo día, el domingo, ganó su segundo Wimbledon en su cuarto Grand Slam. Creo que tenemos campeón y maestro para rato. Felicidades a ambos. Pero el mundo de la política ha seguido dando mucho que hablar. Desgraciadamente, lo primero ha sido una mala noticia, el atentado contra el expresidente Donald Trump, de un exaltado, supuestamente registrado republicano, que dio una donación de $15 cuando tenía 15 años o algo así, al Partido Demócrata o a algo parecido, progresista. En fin, no se sabe muy bien lo que ha pasado, no se entiende tampoco cómo pudo estar tan cerca del expresidente, y hay una investigación en marcha. Bueno, me alegro por supuesto que Trump está bien, y de hecho su increíble reacción cuando se levanta del suelo y dice fight, 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 que se ha convertido en el grito de guerra, lucha, 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 o luchad, luchad, luchad. Increíblemente, es un gran showman, lo sabíamos por televisión, pero que tuviera ese momento de lucidez para hacer esto y dejar una fotografía y un momento para la historia es increíble. Y tener esa claridad de mente es algo que, bueno, a mí me sorprende, y debo decir que ahora la elección es suya. O sea, si pierde es porque él pierde. Y de hecho, si nos damos cuenta, ha cambiado un poco su táctica, las últimas semanas había dejado que Biden se
pues se crucificara a sí mismo una vez que el terrible encuentro en televisión fue tan malo para Biden. Y además ahora habla de que no quiere separar, que hay que bajar el tono. Es la primera vez que se oye a Trump diciendo que hay que bajar el tono, cuando es el que normalmente es el que sube el tono. Y mucho, si no recordemos el 6 de enero del 2020. Pero se ha dado cuenta, y su equipo se ha dado cuenta, de que ya esta elección es suya. Que ahora ya es la víctima que él siempre ha querido ser, la víctima de que todo el mundo está contra él, de que las elecciones estaban amañadas, de que él realmente ganó, de que él es el salvador de América, que solo él nos puede salvar, y efectivamente ahora se puede presentar como víctima, de verdad, y esto se ha dado cuenta de que es su gran estrategia para vencer. Entonces Biden, que está acabado, desgraciadamente, porque ha sido o está siendo un gran presidente en cuanto a sus políticas, de empleo, de seguridad social, etcétera, etcétera. Pero hemos visto que Biden no está al 100%. Y aunque los dos son hombres muy mayores, Biden claramente se nota que está mucho más, digamos, perjudicado. Así que Trump se ha dado cuenta que la elección es suya para perder, con lo cual no va a hacer mucho para perderla, sino que se va a quedar mucho más presidencial por primera vez, y es lo que estamos viendo. Y ha cambiado ese discurso, porque ahora sí es una víctima de verdad. Y además este lunes, ha elegido a su vicepresidente, J.D. Vance, como se llama él, 39 años, de Ohio. J.D. Vance, que viene de James Donald Vance. Este señor, 39 años, estudió en Yale, escribió un libro en el 2016 que se llamaba Hillbilly Elegy, la elegía del cateto, el Hillbilly, que se hizo una película con Ron Howard, y me acuerdo que su madre era Glenn Close, no me acuerdo quién hacía de él. Bueno, la película fue un fracaso, una fantasía de estas, de una derecha muy extrema, etc. Y ese fallo de esa película parece que también convirtieron al que iba a ser después senador, J.D. Vance, por Ohio. ¿Qué ocurre? Este senador, era totalmente lo que se llamaba un never Trumper, o sea, jamás con Trump. Y se pasó durante años diciendo, y está todo en la hemeroteca, diciendo que Trump era poco menos que un Hitler, que era un horror, que luego paraba con Nixon y decía que era... Bueno, totalmente lo odiaba. Y esto es como un exfumador, se ha convertido en lo contrario. Y efectivamente ahora es su gran valedor, y ese cambio ha entrado en el culto de Trump, y entonces Trump lo ha elegido con 39 años para que sea su vicepresidente, pensando en el futuro del movimiento MAGA, Make America Great Again. Y está diciendo a todo el mundo, este es el futuro del partido, yo gobernaré 4 años, porque casi seguro que así va a ser, guste a quien le guste, y quiere dejarnos a una persona todavía ahora más radical que él, que el mismo Trump, para el futuro del Partido Republicano, que ya no es Partido Republicano, se acabó. El partido es el partido de Trump, es el partido MAGA, debería rellamarse MAGA, y es lo que tenemos. De hecho, incluso pitaron y silbaron al gran Mitch McConnell, digo gran porque era el gran republicano, era el jefe del Congreso y era el que todos seguían, pero esto es la vieja escuela. Ahora es MAGA, ahora es el culto a la personalidad, la exageración, y aquí tenemos a Trump con el señor Vance, que van a ser el futuro del país América, y va a tener mucho que hablar del futuro del mundo. El señor Vance está en contra de ayudar a Ucrania, él quiere que Ucrania dé la mitad de su país a Rusia, y después veremos qué. Está contra derechos LGTB en general, hay muchas cosas del mundo MAGA que él va a defender. De hecho, en su libro hablaba de que esto es la caída del Imperio Romano, del nuevo Imperio Romano en América, así que por ahí van los tiros. Bueno, estas son las noticias que te traigo hoy. El mundo sigue. Muchas gracias. Miguel Ángel San Juan ahora nos habla de la agenda del Circo de Bellas Artes, que esta semana, a pesar que estamos ya en verano, está llena de eventos como siempre. Esta semana, dentro de la agenda del Círculo de Bellas Artes, vamos a hablaros de nuevo de refugio climático. Ya sabéis que desde el 11 de julio hasta el 31 de agosto está aquí en el Círculo este Palacio para la Ciudadanía, que se le ha llamado, situado en el Salón de Baile,
que es una gran plaza verde para combatir las altas temperaturas. Un espacio fresco con abundante vegetación y lugares para trabajar o para relajarse aquí en el centro de Madrid, cuya entrada es libre y gratuita, así que aquí os esperamos a todos durante este verano. Además, el 22 y el 24 de julio se va a celebrar Ecosofía. ¿Qué es Ecosofía? Bueno, pues es una actividad comisariada por la artista Alexandra Kuhn en el marco del refugio climático, precisamente, que nos va a ayudar a profundizar en el deseo de cuidar y de sostener la trama de la vida a la que pertenecemos, los animales, las plantas, los hongos, la energía, las dinámicas de nuestra sociedad. En fin, un encuentro muy interesante, como os digo, el 22 y el 24 de julio. Y finalmente, el día 23 de julio, Me refugio entre papeles. Esta actividad pretende ser un espacio de lectura, de reflexión y debate compartido en línea con las pretensiones y el marco crítico que vertebra la propuesta del refugio climático, que promueve y fomenta, como os hemos dicho, el pensamiento crítico hacia estrategias de acción y cambio colectivas que inspiren la construcción de un escenario social plural, más justo, más democrático, más sostenible y, en definitiva, un nuevo modelo ecosocial de convivencia. Toda la información sobre estas actividades y otras para este verano en la web del Círculo de Bellas Artes. Queridos amigos y amigas, se acaba también este programa, el penúltimo de esta temporada. Y como no, yo os deseo una semana fantástica, la que estáis ya de vacaciones, disfrutar a tope del mar, de las vacaciones, del descanso, y a lo que estáis trabajando, aguantar un poquito más y escucharnos un poquito.